La semana antepasada empezamos este precioso estudio en Éxodo, tratando de encontrar lo que el Señor tiene para enseñarnos en este libro del Antiguo Testamento, y anhelo que pueda ser de mucha bendición y de ánimo lo que hoy vamos a escuchar con respecto a este libro en el capítulo 1, versículos 18 al 14. Les voy a invitar a que todos estemos ahí. Voy a darle lectura a lo que la palabra del Señor dice. Voy a empezar en el versículo 7, porque hay una sola idea en el versículo 7 y 8, y voy a terminar la lectura en el versículo 14. Éxodo 1, del 7 al 14. La palabra del Señor dice así: Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Quiero invitarles a todos a que podamos ir en oración al Señor, reconociendo que si Él no nos ayuda, nosotros no seríamos capaces de entender su palabra el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Les invito a todos a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos con mucha reverencia al Señor. Nuestro amado Señor, te agradecemos por el gran privilegio de estar en medio de este culto de adoración. Señor, hemos cantado con nuestros labios y con nuestros corazones. Hemos exaltado tu nombre porque tú eres digno. Señor, y ahora nos acercamos al tiempo con tu palabra. Haz en el corazón de todos aquellos que escuchan tu palabra en esta mañana lo que ningún hombre puede hacer. Trae convencimiento de pecado, trae esperanza. Por eso te suplico, Señor, que tu Espíritu interceda, tanto en este pobre hombre que comparte tu palabra en esta mañana, como en aquellos pobres que la escuchan. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que intervengas. Necesitamos que nos capacites. Trae luz para poder vivir esta vida conforme a lo que tú esperas de nosotros. Tuya es la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana anterior yo les decía que el libro de el libro de Éxodo podía ser dividido de diferentes maneras. Habían algunos que tomaron el libro de Éxodo y lo dividieron por dónde estaba el pueblo de Israel. Entonces empiezan en la primera división el pueblo de Israel en Egipto. Y entonces toman toda la porción donde el pueblo de Israel está en esclavitud, hasta que el Señor con mano poderosa los saca de Egipto y los lleva al desierto. Pero finalmente no los deja simplemente en el desierto, sino que en el desierto Él muestra su protección, su cuidado, su amor, su fidelidad, a pesar de tantas quejas, tantos reclamos de parte del pueblo. Pero finalmente Él los lleva al monte Sinaí, en donde el Señor va a revelar sus mandamientos y la forma en cómo el pueblo debía obedecer y servir a ese Dios santo. Así que ellos dividen el libro en Egipto, en el desierto y en el monte Sinaí, lo cual es muy acertado. Nosotros lo que estamos haciendo es tomando sermones a partir de estas diferentes divisiones, y donde hoy estamos es en el principio del libro, cuando se nos dice la esclavitud que vivía el pueblo de Israel en Egipto. Así que el sermón de esta mañana tiene por título
una relación quebrantada. Una relación quebrantada. Y lo que nosotros vamos a hacer es analizar los versículos 7 y 8, aunque mi sermón anterior terminó en el versículo 7. Quiero tomar el versículo 7 y 8 como una introducción a esta relación quebrantada. Y luego en los versículos siguientes vamos a ver cuál es el resultado o el producto de esa relación quebrantada. Producto de que las cosas cambiaron entre Egipto y el pueblo de Israel, entonces comenzó a haber opresión de parte de Egipto hacia Israel. Y vamos a analizar lo que este texto nos dice, tratando de traer esto a nuestra vida práctica para que nosotros podamos ser enseñados y entender cuál es nuestro rol en medio de este mundo, que como bien dijimos la semana anterior, sin problema alguno y tomando todo lo que la Biblia nos enseña, el mundo en el que el pueblo de Dios vive debe ser comparado con esta esclavitud que el pueblo tenía en Egipto. Así que mis hermanos, yo les invito a que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar centrados en la palabra de Dios mientras nosotros escuchamos lo que Dios tiene para decirnos. Así que hablemos de esta relación quebrantada que se encuentra en este texto. Y quiero mirar con ustedes, en primer lugar, en forma de una introducción, los versículos 7 y 8, que contienen información importante para entender algo que sucede en un cambio. El libro de Génesis termina de una manera y Éxodo empieza de la misma manera que termina Génesis. Pero en estos dos textos nosotros encontramos un cambio que convierte la realidad de Israel en Egipto en una realidad completamente distinta. Miren conmigo el versículo 7 y 8 una vez más. Noten en primer lugar en el versículo 7 cómo Moisés utiliza las palabras que aparecen también en Génesis capítulo 2 y capítulo 1, cuando habla de la responsabilidad que el hombre tenía de multiplicarse en la tierra. Fíjense cómo dice el versículo 7. Y los hijos de Israel, y utiliza la palabra fructificaron y se multiplicaron. ¿Les recuerda algo esas palabras? Fue la orden que Dios le dio a Adán. Adán le dio a Eva y le dijo, vayan por el mundo y llenen la tierra. Eso significa fructifiquen. Y luego el multiplicarse tenía que ver con que toda la tierra sea llena de hombres que tuvieran el conocimiento y la santidad que Adán y Eva estaban teniendo en ese momento. La tierra iba a ser llena de hombres que invocaran el nombre de Dios. Nosotros sabemos lo que sucedió, pero es muy interesante que Moisés vuelve a utilizar las mismas palabras que se usan en ese pasaje tan clave de Génesis. Las vuelve a utilizar aquí y muestra cómo el pueblo de Israel, en ellos se cumplió lo que Dios le había mandado a Adán. Ellos fructificaron y se multiplicaron. Decíamos en nuestro sermón anterior, ustedes pueden ver en ese texto cómo Dios cumplió la promesa que le había hecho a los patriarcas. Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y tu descendencia será grande como la arena, incontable como las estrellas. Y era tan paradójico pensar, pero Señor, yo soy viejo y no tengo ningún solo hijo. ¿Cómo es que esto va a ser posible? Y el Señor cumplió su palabra a pesar de que solo le dio un hijo. De ese hijo se multiplicó ese pueblo. Y lo que ahora vemos en Éxodo capítulo 1 es el resultado de un Dios que es fiel a su promesa. Israel se fructificó y se multiplicó. Ahora, llegamos entonces al versículo 8, que es nuestro primer texto en esta mañana, hablando del pasaje que estamos considerando. Entre tanto, empieza este versículo, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, y a partir del versículo 9 nos comienza a describir qué fue lo que dijo. Este texto nos dice algunas cosas importantes. En primer lugar, y la parte más importante, quien se levantó como faraón en Egipto en ese tiempo fue un faraón que no conocía o que no quiso conocer toda la tranquilidad o los pactos que se habían hecho con José y su descendencia, de que ellos eran bienvenidos en la tierra de Egipto.
se levantó un hombre que no conocía a José. Ahora, hay algo muy importante en la historia aquí y yo les pido que presten mucha atención a esto. Cuando José llegó a ser muy grande en poder y en autoridad en Egipto, ustedes tienen que recordar que cada país, cada estado como Egipto, tenían su propia posición política. Ellos estaban viviendo algo, estaban en algún momento político. Y lo que estaba sucediendo en Egipto en esos días es que había sido conquistada por un pueblo extranjero. Y el faraón de turno, cuando José llegó e hizo lo que hizo y el Señor lo puso en autoridad, era este hombre que era parte de un pueblo extranjero que había tomado por la fuerza Egipto, y ahora eran los faraones extranjeros sobre Egipto. En un momento, dentro de los hijos de Israel van a Egipto, y este versículo 8, hubo un momento donde estos faraones extranjeros fueron expulsados de la tierra de Egipto, y los nacionales, por decirlo de alguna manera, tomaron el poder otra vez de Egipto. Los faraones fueron egipcios una vez más. Entonces se levanta un grupo de faraones que detestaba literalmente a los extranjeros. Por lo tanto, algunos han dicho que una buena traducción de esta expresión que aparece en el versículo 8 podría ser esto: y rehusaron honrar cualquier arreglo previo que protegía el estatus de Israel en la tierra de Egipto. Por el hecho de que se levantaron estos nacionales detestando lo que los extranjeros habían tomado posesión de ellos, ellos naturalmente quisieron deshacerse de cualquier acuerdo que esos faraones hubieran hecho. Así que literalmente Israel ahora era una nación enemiga, donde antes fue recibido en hermandad y fue recibido para el bien y la protección de su nación. Israel ahora era un extranjero en una tierra donde no les agradaban los extranjeros. Algo muy importante que nosotros tenemos que entender al estudiar Éxodo, y lo dije hace unos días atrás, es que nosotros estamos estudiando una historia que es real, pero una historia que tiene una conexión directa con nuestras vidas. Es decir, lo que el Señor va a hacer que el pueblo de Israel viva, y todo lo que nosotros encontramos en esta historia, vuelvo a repetir, verdadera, que sucedió, es algo que tiene una conexión directa con nuestra vida espiritual. Esto era una sombra de algo que vendría después. Esta historia estaba modelando de manera real algo que después sería una realidad espiritual en la vida del pueblo de Dios. Así que cuando hablamos de Egipto, ustedes tienen que saber y tenemos que recordar que hablar de Egipto es hablar de nuestra misma relación con el mundo. Y piensen conmigo por un momento. El mundo fue creado para Dios. Todo lo que está en esta tierra, absolutamente todo, fue creado por Dios, para Dios. El hombre fue creado para Dios. Las cosas fueron creadas para Dios. Todo debía funcionar en pureza, en orden, con sabiduría. Tenías que traerle la gloria solo al Señor. Y entonces Satanás se mete en la escena. Y a través de esa tentación, mostrándole a Eva cosas que Eva nunca había considerado hasta ese momento por su estado de inocencia, le dice: tú puedes ser independiente de Dios. Tú puedes vivir una vida y ser como Dios. Eso fue lo que le dijo. Eva le creyó a Satanás. Tomó de ese fruto, se lo comió y luego participó con su marido del mismo fruto. Y por causa de esta desobediencia, el mundo se convirtió en una habitación donde Dios ya no era bienvenido. El mundo se convirtió en un lugar que fue creado originalmente para la gloria de Dios y para que sea la habitación del pueblo de Dios. Se convirtió en un lugar hostil, donde Dios y por ende su pueblo ya no son bien recibidos. El Señor dijo: el mundo no los va a recibir a ustedes porque tampoco a mí me ha recibido. El mundo no los ama a ustedes porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. Ustedes sí lo tienen. En el mundo ustedes van a tener aflicción. Todo el concepto relacionado con la habitación de los hombres en el mundo
tiene que ver con una lucha continua de una tierra que, saliendo de su creación original, se pervirtió y se convirtió en una tierra como Egipto, que dice: yo no sé quién es José, yo no sé quién es Dios. Y cualquier acuerdo o cualquier propósito que esta tierra hubiera tenido con Dios, nosotros no la vamos a considerar. Por eso, las bendiciones que Dios le da a su pueblo en esta tierra son vistas por el mundo como un atropello hacia sus libertades. Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Hizo que fructificaran, que multiplicaran. Dios estaba cumpliendo su palabra. Pero Egipto lo vio como una tremenda ofensa para su propia autonomía, porque ellos miraron a Israel como sus enemigos. Todo este sermón y las aplicaciones que vamos a hacer en nuestra vida tiene que ver precisamente con el título que he decidido ponerle a este sermón: una relación quebrantada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos con el mundo? Una relación quebrantada. Y por causa de que es una relación quebrantada, nuestro modo natural, la forma natural en la que nosotros vivimos en este mundo, es siendo vistos como enemigos, que estamos en contra de ellos y que siempre vamos a caminar en una dirección opuesta a la que ellos esperan de nosotros. Cuando alguien como creyente puede ser amigo del mundo y puede encontrar tranquilidad en este mundo, entonces hay algo que no está bien con esto que está claramente reflejado aquí. Si un israelita podía ser amigo del mundo en ese contexto, es porque entonces no era un israelita, era porque era un egipcio. Pero si eras parte del pueblo de Dios, ese mundo que está siendo mostrado aquí, en este versículo, acaba de declararle la guerra al pueblo de Dios. Ahora, este sermón, como muchos otros, quisiera dividirlo en 3 puntos importantes, que son el resultado o el producto de esta relación quebrantada. ¿Cuál es la relación quebrantada? Egipto se cambió de posición y ahora Israel era un enemigo. Y entonces ellos hicieron 3 cosas, o hay 3 cosas que aparecen en este texto, en los versículos 9 hasta el versículo final que hemos leído hoy. En primer lugar, vamos a mirar las razones por las cuales ellos los oprimían. Las razones por las cuales ellos los oprimían. En segundo lugar, el método con el que ellos los oprimían. Y en tercer lugar, el resultado de esa opresión. Así que en primer lugar, las razones. En segundo lugar, el método. Y en tercer lugar, el resultado. Esas 3 cosas son las que este texto nos habla y nos muestra. El producto de esa relación quebrantada fue oposición, fue opresión, fue persecución. Y esa persecución se le encuentra en estos 3 puntos: las razones por las que persiguen, el método con el que lo hicieron y el resultado de haberlo hecho. Así que vamos a tomar el tiempo que nos queda mirando estos 3 puntos muy rápidamente y luego tomando un tiempo importante para traer esto a nuestras vidas. En primer lugar, las razones por las cuales Egipto decidió oprimir a Israel. Y se encuentran en los versículos 9 y 10, que les voy a pedir que ustedes los vean conmigo. Entonces en el versículo 8 dice: y el faraón, que no conocía a José, dijo a su pueblo. Y en el versículo 9 empieza lo que él dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, esta expresión es muy interesante. Se cree que en ese tiempo habían alrededor de unos 2 millones de judíos. En eso se habían convertido estas 70 personas que entraron a Egipto. En el transcurso de esas generaciones se convirtieron en 2 millones de personas. Ahora, aunque sin duda es un grupo grande, lo que estaba diciendo el faraón ante los ojos de todos los que comentan este pasaje es:
que el faraón estaba queriendo hacer ver al pueblo algo que no era así, pero para poder alarmarlos y crear en ellos esta desconfianza hacia el pueblo de Israel. 2 millones de personas en comparación con la cantidad de pueblo que ellos eran, no eran más, ni eran más numerosos, pero fue la forma en la que Él quiso mostrarles y fue la primera razón que Él da. Tenemos que hacer algo, porque ellos son mayores y más fuertes que nosotros. El faraón comenzó a sentirse amenazado y entonces lleva este mensaje al pueblo para que el pueblo se levante en contra de Israel. Pero luego aparece la segunda razón que está en el versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuál es la segunda razón? Ellos temían ser traicionados por Israel. Porque como son tantos, dice Faraón, entonces puede ser que si alguien viene a hacer guerra contra nosotros, si alguien se levanta en armas contra nosotros, ellos como son tantos y están en medio de nosotros, ellos van a jugar para el equipo contrario. Y entonces no vamos a poder defendernos porque va a ser una guerra interna y externa. Así que su razón, su temor, tenía que ver con ser traicionados. Y por esa razón, él argumentó que ellos debían ser sabios. Ahora, mis hermanos amados, es muy interesante que aquí diga, seamos sabios para con el pueblo de Israel. Esta sabiduría de la que está hablando Faraón aquí, es la sabiduría que tiene el mundo en su pecado. Y quiero solo tomar un minuto para decir esto. Si nosotros hiciéramos un breve análisis de cómo es la sabiduría de Dios en comparación a cómo es la sabiduría del mundo, nosotros tendríamos mucho de qué hablar. La sabiduría del mundo es la sabiduría que nosotros recibimos por naturaleza, son las cosas que la gente hace, el tratar de romper reglas, pasarse por encima de cosas, hacer más fácil ciertos procedimientos que otras personas. Yo lo hago así porque yo soy sabio. Yo lo hago así porque yo soy una persona inteligente. Yo lo hago así porque así es como el mundo piensa. Pero cuando uno se encuentra con la sabiduría de Dios, se da cuenta que hay un contraste tan marcado, de tal manera que la sabiduría en el pueblo de Dios, al conocer a Dios, debería dejar casi marginada completamente esa sabiduría humana. Esa sabiduría que es pecaminosa. Esa sabiduría que siempre busca sacar ventaja de otros. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, en nuestra vida práctica, nuestra sabiduría no puede ser como la sabiduría del mundo. Si nosotros actuamos igual que ellos, si nuestras ideas y nuestras formas de trabajar son igual que las que el mundo tiene, entonces hay algo que está mal con nuestra forma de actuar. Si tú puedes vivir en una empresa donde la gente hace corrupción y tú pasas desapercibido porque tú haces corrupción también como otros, entonces tú estás teniendo la sabiduría del mundo, no la de Dios. Si para hacer un negocio tienes que mentir, precisamente como la sabiduría del mundo te enseña, entonces tú no estás teniendo la sabiduría de Dios. Si para lograr algo tienes que hacer trampa, o tienes que dar dinero, o tienes que mentir, lo que tú estás haciendo no es conforme a la sabiduría de Dios. Y si no obramos conforme a la sabiduría de Dios, nunca podríamos esperar la bendición de Dios. Siempre cuando hablamos de este tema, yo digo, es como cuando uno ve a un ladrón, no sé si ustedes lo han visto, pero los ladrones cuando escuchan una ambulancia, comienzan a persinarse, casi como diciendo, Señor, yo te pido que a mí no me pase eso que le pasa a él, yo voy a hacer mi trabajo esta noche, pero te pido que no me dispare la policía, que no me pegue ningún... Y tú dices, oye, eso es tan absurdo, desde cómo se lo piensa, hasta lo que uno lo podría decir en voz alta. Es absurdo que alguien que evidentemente va a quebrantar la ley de Dios, pida la bendición de Dios para hacer ese trabajo.
Pero mis amados hermanos, nosotros no estamos distantes de eso. Sin duda, el ladrón es una persona descarada al hacer eso. Nuestra hipocresía es mucho más secreta, pero sigue siendo sabiduría del mundo. Sigue siendo pecado y sigue siendo algo que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Utilizar la sabiduría de Dios es creerle a Dios. Utilizar la sabiduría del mundo es creer que tengo que ir a este tipo de cosas, acudir a este tipo de cosas, porque soy yo el que tiene que velar por mi futuro, por mis cosas, por mis decisiones, y actúo igual que un inconverso, pensando que Dios no existe, porque Él no puede resolver este problema que yo tengo. Así que tengo que hacerlo yo, y lo voy a hacer del método único que yo sé: mintiendo, robando, estafando, dando dinero. Esas cosas no son conforme a los hijos de Dios. Y el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría para no vivir así. Amén, iglesia. Ahora, en segundo lugar, muy rápidamente, aparece el método que ellos utilizaron para oprimirlos, y están los versículos 11 y luego 13 y 14. Y quiero que noten algo bien importante aquí. En el versículo 11 dice: entonces, es decir, después de estas razones que les dio el faraón, lo que hicieron fue lo siguiente: pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículos 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Hay dos cosas que dice el texto, estos tres versículos nos enseñan. En primer lugar, nos dice que el método que utilizaron, debido a las razones que tenían, era el mantener los pobres a través de ponerles estos impuestos que en el versículo 11 aparece como cargas. Ahí está hablando de ponerles cargas pesadas económicamente. Tributo se refiere a tener que pagar impuestos por cosas. Al tenerlos oprimidos de esa manera, es un tipo de esclavitud. No podían progresar, no podían tener más, porque tenían el peso y la carga de todo lo que tenían que pagarles. Pero la segunda cosa, o el segundo método, fue hacerles literalmente esclavos, haciendo que edifiquen sus ciudades de almacenamiento. Y aquí nombra estas dos ciudades, Pitón y Ramesés. Estas dos ciudades fueron construidas por los israelitas en calidad de esclavos, que tenían que someterse a capataces que los obligaban con mucho rigor a hacer este trabajo. Quiero decirles cuatro cosas claves que Matthew Henry, el comentarista, ve en este pasaje, que es precioso. Él dice: al poner esos capataces, lo que ellos estaban haciendo era, en primer lugar, quebrantar sus espíritus. ¿Por qué? Porque al someterlos tan fuertemente y tenerlos tan ocupados, no les daban paso para que pudieran desarrollarse en tener sabiduría, o en ser generosos, o en tener gracia, sino que los tenían ahí ocupados, quebrantando su espíritu y desanimándolos. Pero en segundo lugar, también dice que pusieron esos capataces para arruinar su salud y acortar su vida. En tercer lugar, también hicieron eso para desanimarles con respecto a seguir teniendo hijos, porque ellos, al ver su vida tan miserable, iban a decir: ¿y para qué voy a traer hijos a sufrir a este mundo? Y en cuarto lugar, lo que ellos querían al ponerles tanta presión al construir sus ciudades era hacer que ellos desertaran del pueblo de Israel y se convirtieran en egipcios. ¿Saben qué, señores? Renuncio a mi ciudadanía como israelita, no quiero que me vean como un extranjero, yo quiero ser un egipcio. Y eso tenía implicancias religiosas. Eso significaba que ellos iban a volverse del Dios de Israel a esos dioses paganos que ellos tenían. Así que, ¿cuál fue el método? Opresión. La persecución que iban a hacer a través de diferentes cosas, poniéndoles un valor económico
pero también poniéndoles mucho trabajo para hacer, de manera que los desanimaran, los golpearan, los enfermaran, murieran rápido y no tuvieran más hijos. Finalmente, el versículo 12 nos dice cuál es el resultado de esa opresión que ellos hicieron. Versículo 12, pero cuanto más los oprimían, ¿qué era lo que sucedía? Más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El diablo con toda su ira estaba tratando de destruir, y quiero que recuerden esto, porque no se trata simplemente de la historia de un pueblo. Estamos hablando de que se trata de la promesa de Dios. Dios había dicho que enviaría un descendiente de la mujer para que Él pudiera ser el redentor de los hombres. Así que el Señor, en su providencia y en su fidelidad a su promesa, cuidó a través de todos los procesos, cuidó a Abraham, cuidó a Isaac, cuidó a Jacob hasta el día que se murió, pero ya no estaban ellos. Y Dios siguió cuidando al pueblo de Israel, como veíamos en nuestro sermón anterior. Pero esto es lo interesante. Ellos estaban recibiendo todo el látigo, toda la furia del diablo a través de Egipto. Pero como siempre ha pasado en la historia, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y permítanme dar dos aplicaciones con respecto a este tercer punto para ir a nuestras conclusiones en esta mañana. En primer lugar, esto es algo que nosotros lo hemos visto muchas veces en la historia del cristianismo. Escuchen esto. Siempre que la iglesia cristiana fue perseguida, siempre más se multiplicaba. Ustedes lo ven desde la iglesia primitiva. Están todos los discípulos reunidos en Jerusalén. Y entonces se levanta una persecución. ¿Y saben qué pasó? El evangelio se llevó hasta lo último de la tierra. El evangelio solo estaba en Jerusalén. Pero después de que pasó la persecución, todo lo que había pasado ahí se comenzó a multiplicar hacia lo último de la tierra. Y en vez de que el diablo, a través de la persecución, destruyera la iglesia cristiana se siguió multiplicando. Ustedes van a ver eso en toda la historia. Siguen avanzando en el tiempo de persecución muy duro que vivieron los primeros 300 años de la era cristiana. Cada vez que los perseguían se multiplicaban. La iglesia dejó de ser perseguida cuando el emperador Constantino se convirtió en cristiano, supuestamente. Nadie sabe si realmente fue un cristiano. Pero desde ese día se acabó la persecución. Y déjenme decirles esto. Desde ese día comenzaron peores problemas. La iglesia tenía que reunirse en catacumbas porque no habían lugares físicos. Literalmente ellos no eran ciudadanos de ningún lado. Cualquier cosa que hicieran era ilegal. Por 300 años se reunieron debajo de la tierra, donde morían las personas. Tenían que enterrarlas ahí mismo donde se reunían, porque no había nada más. Hasta el día de hoy permanecen las catacumbas donde la iglesia fue perseguida y tuvo que refugiarse por causa de su fe. Cuando la iglesia dejó de ser perseguida y comenzó a tener permisos para hacer edificaciones y templos, comenzaron a enterrar a los muertos en los templos y comenzaron a surgir las reliquias, diciendo es que estos son santos de la iglesia y entonces hay que tenerlos ahí. Eso no empezó con la iglesia católica romana. Eso fue la iglesia cristiana desde antes de que existiera la iglesia católica. Cuando se suelta la persecución, el pueblo se deleita en esa libertad y la iglesia comienza a volverse una iglesia impura. Muchas veces ha pasado esto. Hoy sigue sucediendo en lugares donde la persecución es extrema. En China, ustedes no tienen cristianos que están jugando si se congregan o no. Tienen cristianos que se tienen que esconder para alabar a su Señor y no se avergüenzan de su fe. Acabo de regresar de Cuba y por muchos años, ahora es un poco mejor, pero por muchos años fueron oprimidos por su fe. Aunque no se quiera decir eso en público, así es como fue. Después de la revolución, nadie podía construir iglesias, nadie podía plantar iglesias.
Y entonces lo que hicieron fue una especie de ley que daba permiso para casas culto. Tú te puedes reunir en tu casa si tú quieres con tu familia, máximo 30 personas. ¿Saben lo que pasó? Habían miles de casas culto, porque con la persona 31 tenían que abrir otra. Y hasta el día de hoy, ustedes tienen iglesias de 5 o 8 personas en todos los lugares de Cuba. Gente que no está jugando con el evangelio. Gente que le cuesta. Gente que tiene que pelearse por lo que cree. La persecución siempre ha traído pureza. Mis hermanos, y eso sigue siendo igual el día de hoy. Que el Señor no tenga que mandar una persecución para que realmente se pula la iglesia y dejemos nuestra comodidad, sino que nosotros aprendamos y amemos al Señor con todo el alma, hoy que tenemos tanta libertad para hacerlo. Amén, iglesia. Hay una segunda aplicación importante aquí, y es que mientras más uno es oprimido, también uno más crece en el sentido personal delante del Señor. Y aquí estamos hablando de las pruebas. ¿Qué es lo que Dios utiliza para poder desarrollar de verdad la vida y el carácter de un cristiano? ¿Saben qué es? Las pruebas. La gente se desarrolla cuando sufre. La gente se desarrolla cuando está bajo presión. La gente se desarrolla cuando tiene que padecer tratando de hacer el bien. Mis hermanos, la prueba es algo que muchas veces no lo deseamos, pero es la herramienta que Dios utiliza para seguirnos purificando. Las pruebas son benditas porque el alfarero que nos pone en su taller nunca nos da un golpe de más. Sus golpes son perfectos. Lo que hace es purificarnos, y lo que termina haciendo de nosotros es instrumentos que más glorifican su nombre. Amén. No se desanime en medio de las pruebas. Confíe como Job y atribúyale a Dios que lo que está sucediendo tiene un propósito. Las pruebas son lindas cuando uno las termina de pasar. Y uno dice, qué maravillosa fue esa prueba. Pero cuando está en medio de la prueba, es difícil sonreír. Es difícil estar en paz. Pero es lo que Dios utiliza para nuestro crecimiento. Y Dios debe ser glorificado a través de las pruebas. Amén, iglesia. Nadie se forja verdaderamente como un verdadero soldado si no está en el campo de batalla. Soldados sentados en una oficina simplemente escuchando la teoría de cómo es un campo de batalla y diciendo, yo ya sé cómo funciona, sí, yo ya sé cómo se usa ese rifle, yo ya sé cómo se usa tal cosa, ya sé cómo tenemos que escapar cuando nos hacen una emboscada. La única manera en que uno lo sepa es cuando tiene que estar en medio de ese campo de batalla y comenzar a aplicar lo que ha aprendido. Mis hermanos, que el Señor nos siga probando en su gracia para poder hacer de nosotros lo que Él quiere hacer. Amén. Permítame terminar en esta mañana con 3 conclusiones importantes o implicaciones que surgen de esto que hemos dicho el día de hoy. En primer lugar, en el mundo hay aflicción, y por eso, primero, no podemos esperar algo distinto de nuestro futuro en la tierra. Amada iglesia, y lo digo con mucho amor y respeto, hay muchas personas que sostienen una escatología, es decir, su entendimiento de cómo es el futuro, desde una perspectiva completamente distinta a la perspectiva que la Biblia nos da. Y entonces hay personas que han enseñado que la iglesia no va a pasar persecución porque estamos en un periodo de gracia. Y como esto es gracia, entonces nosotros no vamos a morir por el evangelio. Como esto es gracia, tú tienes que creer y ya está. Y un día, en algún momento, el Señor te va a sacar de la escena, y eso sí, cuando te saque, ahí sí va a empezar la verdadera persecución. Mis hermanos,
desde cualquier punto de vista bíblico, eso no tiene ningún asidero. El Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción. Mi hermano Chris, sin saber lo que yo iba a predicar hoy, escogió este himno, ¿cómo podré estar triste? Y él decía, el Señor no nos prometió tranquilidad en esta tierra. No. Él nos prometió persecución. Él nos prometió conflictos. Él nos prometió que íbamos a ser atribulados, porque si ni a Él lo recibieron, a nosotros tampoco. Porque el que está en el mundo es enemigo nuestro. Pero eso cambia completamente cuando Él dice, pero confiad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza no viene en tener una vida sin problemas o tener una vida sin persecuciones. Nuestra esperanza viene por estar puesta en aquel que venció a este mundo. No importa lo que venga. Siempre me pongo a pensar, y yo me acuerdo el primer día, siempre me acuerdo de ese día, que por primera vez yo quise considerar, ¿y qué pasa si no existe un arrebatamiento? ¿Y qué pasa si vamos a tener que vivir la persecución? ¿Y qué pasa si un día nos dicen que es prohibido predicar y hablar de lo que hablamos? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces recuerdo esa noche haber estado dando vueltas en mi cabeza. Es que las cosas no deberían ser distintas. Si es o no es, nuestra fe en el Evangelio debe ser la misma. Y si hoy alguien entrara por esa puerta con un arma diciendo, todos los verdaderos cristianos van a morir, piensa en esto. Nuestra fe tiene que estar tan arraigada a nuestro Señor que entregar nuestra vida ni siquiera sería una cosa difícil, porque nuestra vida es para Él, y si Él no está en esta vida, entonces ¿cuál sería el sentido de vivirla? Mis hermanos, el saber que estamos en Egipto nos hace recordar que estamos en una batalla que no va a terminar hasta que aparezca el perfecto Moisés y vengan las nubes del cielo, no a librarnos de la persecución, sino a terminar el pecado en la tierra. Y vamos a estar en sus brazos para siempre. Esa es la esperanza de un cristiano. No es no sufrir, no es no ser perseguido, no es tener que perder cosas por causa de tus convicciones y tu fe. Es saber que un día cualquier lágrima que pudimos haber derramado en esta tierra va a ser secada y consolada por aquel que quiso amarnos a pesar de saber quiénes éramos. Amén, iglesia. En segundo lugar, la segunda conclusión es que por causa de que en el mundo hay aflicción, entonces esa aflicción nosotros tenemos que saber que no es producto de nuestra negligencia, sino del pecado del mundo. Permítame explicar esto. Alguien podría en esta mañana salir de aquí diciendo, el pastor enseñó que en el mundo yo tengo aflicciones, así que si yo no tengo una buena relación con mis padres o con mis hermanos o con mi vecino o con el presidente del barrio si yo no tengo una buena relación con ellos, ¿a mí qué me importa? Porque yo estoy bien con Cristo. No, mis hermanos, eso no es lo que estoy enseñando en esta mañana. Quien tiene un problema con nosotros, no somos nosotros contra el mundo, sino el mundo contra nosotros. Y los cristianos tienen la responsabilidad de hacer bien lo que tienen que hacer. El que tu esposa sea inconversa no te dice que por eso tú tienes que ser negligente. La gloria viene cuando, haciendo las cosas bien, somos perseguidos por lo que creemos. No por ser negligentes, no por ser ociosos, no por querer vivir en nuestro orgullo, en nuestro pecado,
Si hay problemas en tu casa, tu responsabilidad como cristiano es hacer las cosas bien. Si haciendo las cosas bien eres perseguido, entonces estás siguiendo los pasos de Cristo. Pero si la causa de tu problema con el mundo es tu negligencia y tu pecado, tu problema no es solo con el mundo, es también con Dios. Nuestro trabajo como cristianos es hacer todo lo que dependa de nosotros, hacerlo bien. Amén, iglesia. En tercer lugar y último, en el mundo hay aflicción, pero nosotros confiamos en el Señor y no en lo que nuestros ojos pueden ver. Hay siempre una lucha y una tensión en el concepto de la prosperidad temporal que uno pudiera tener. No, el Señor solo nos promete tal cosa que no tiene que ver con este mundo. Mis hermanos, la vida cristiana no tiene que ver con tener o no dinero, con estar en una circunstancia o no. Tiene que ver con estar con el Señor. Y tiene que ver con confiar en que las cosas que vivimos son las cosas que Él quiere que vivamos y tenemos que vivirlo para su gloria. Es muy triste que nuestro corazón se desanime tanto por las mismas cosas que el mundo se desanima. Qué triste y qué manera tan horrenda de representar a nuestro Señor. Si las mismas cosas por las que el mundo no duerme, nosotros no dormimos. Deudas, problemas, ¿qué dirá la gente de mí? Nuestra confianza está puesta en el Señor. Y mientras estamos en medio de esta opresión, nosotros podemos vivir vidas espléndidas, completas, que le traen gloria a su nombre. Si tú sonríes cuando tienes dinero en el bolsillo y te entristeces cuando no hay, entonces hay algo que está mal en tu corazón, porque el mundo hace lo mismo. Si para estar todo bien tienes que resolver lo que tú crees que son los mayores problemas, el mundo hace lo mismo. Entonces hay un problema contigo. Mis hermanos, somos propensos en medio de esta lucha a vivir en nuestra carne. Necesitamos de nuestro Señor. Amén. En esta mañana quiero animarles, en primer lugar, a examinar nuestros corazones. Cuánta imprudencia sería escuchar la palabra de Dios y no permitir que Dios penetre hasta lo profundo del alma y muestre nuestros pecados. Pero en segundo lugar, si esos pecados fueron mostrados, abrázate de su gracia, porque es nueva cada mañana y Él está dispuesto a sostenernos en medio de esta lucha que tenemos con el mundo. Hay una relación quebrantada, pero el que está de nuestro lado es mayor que el que está en el mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque tu palabra hace bien a nuestras almas. Gracias, Señor, por hacernos entender nuestra verdadera relación con el mundo. Nosotros somos simplemente extranjeros, peregrinos. Este no es nuestro hogar. Ayúdanos a recordar eso. No nos permitas establecer fundamentos tan profundos que después nos cuesten levantarlos. Ayúdanos a recordar que estamos de paso, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y que mientras sufrimos en medio de este oprobio, esta persecución, seguimos creciendo y multiplicándonos, esperando que aparezca el verdadero Moisés en las nubes del cielo, cuando toda nuestra fe ya no va a necesitar ser fe, porque vamos a poder verlo con nuestros ojos, cuando a la luz de su presencia
el pecado sea destruido y nosotros podamos gozar por toda la eternidad de vivir en la tierra prometida con nuestro Señor. Mientras vamos en este camino, mientras sufrimos el oprobio, mientras vivimos en persecución con un mundo que no nos ve como sus amigos, danos de tu gracia y sosténnos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.